Aleluya. Me gustaría leer juntos el Evangelio de Mateo capítulo 17. Evangelio de Mateo capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 19. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 19, dice así la palabra del Señor: que vinieron los discípulos a Jesucristo aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género nos sale signo con oración y ayuno. Amén. Ya habíamos tenido la ocasión de ministrar que sin oración no hay futuro. Y nos agarrábamos a la palabra del Señor Jesucristo en Lucas 22:40 cuando dice: orad que no entréis en tentación. Entonces, personalmente, como hijos de Dios, la tentación viene del diablo y viene para hacernos pecar, es decir, para que fallemos en nuestro camino y nuestro destino, porque pecar significa errar al blanco. Entonces el diablo nos tienta para que pequemos, es decir, para que nos desviemos a otro camino que no es el camino de la voluntad del Señor y al final terminemos en otro objetivo que no es el objetivo del Señor. Por lo tanto, evidentemente, si no estamos en el camino ni mirando y trabajando hacia el objetivo del Señor, no tenemos futuro, espiritualmente hablando. Por lo tanto, es verdad que sin oración somos presa más fácil de la tentación y por lo tanto no tenemos futuro. Pero como colectivo, luego hablábamos en otras ocasiones hemos hablado de que como iglesia, como colectivo, cuando la iglesia no ora, como es, por ejemplo, este día tan importante, nuestro culto de oración, pues la iglesia también es tentada a transitar por caminos que pueden ser muy atractivos a la propia congregación, incluso ir en consonancia con lo que hacen otras congregaciones, pero pueden que esos caminos no sean la voluntad de Dios. Y por lo tanto, como iglesia que no ora, somos tentados y también como iglesia entonces no tenemos futuro. De tal manera que yo, en mi entendimiento de la palabra, para mí, sin oración no hay futuro. Y eso es lo que os quería transmitir. Pero si además queremos futuro que sirve al Señor haciendo avanzar y prosperar su reino, entonces estamos hablando más que de oración. Y aquí viene la clave. Este pasaje que estamos viendo, en el que estamos meditando, Jesús habla de oración y de ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno, como otra de las disciplinas espirituales, representan la comunión íntima con el Señor. Comunión íntima. Va mucho más allá de oración. Pero Jesús está hablándole de comunión íntima en el contexto de hacer avanzar el reino, puesto que está echando fuera un demonio. No es una comunión cualquiera la que está hablándole Jesús ahí a sus discípulos, sino que es una comunión decidida y comprometida. ¿Por qué? Pues que es la comunión que yo quiero tener pagando el precio que sea y la quiero tener para servir al Señor. Así que Jesús no le está hablando de cualquier tipo de oración y mucho menos le está hablando de cualquier comunión. ¿Por qué? Porque el tener ayuno como una disciplina espiritual es una decisión firme. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Pero además, el Señor les está diciendo que lo hagan, ¿para qué? Para servir con efectividad para su reino. Por lo tanto, ya estamos hablando de que esta comunión que nos quiere enseñar el Señor es una comunión decidida y comprometida. O sea, tomo la decisión de tener comunión y me comprometo en esta comunión que sirva para
hacer avanzar el reino. Ya esto está excluyendo ciertos tipos de oraciones que hacemos que tienen mucho más que ver con oro hoy y mañana no sé si oraré, y que tienen mucho más que ver con oro siempre para pedir para mi necesidad. Ahora bien, es evidente que esta comunión que le está enseñando Jesús a sus discípulos no es esporádica, sino que es perseverante. ¿Por qué? Porque Jesús no se puso a orar y a ayunar en el momento de echar fuera el demonio. Eso quiere decir que Él, si está enseñando esto, es que Él ya llevaba una vida de oración y de ayuno, perseverante. Por lo tanto, estamos hablando de que no es una comunión esporádica. La comunión esporádica no sirve para nada, excepto que el Padre, en su infinita misericordia, y ahí no debemos de entrar nadie, en la voluntad del Padre, que es Padre, pues un día, recibiendo tu oración, hace un milagro. Pero una cosa es un milagro y otra cosa es hacer avanzar el reino. Amén. Los milagros los puede hacer el Padre con cualquier hijo. El reino lo hacen avanzar gente que se compromete y que está entendiendo que tiene que vivir una comunión perseverante. Claro, yo no veo a Jesús diciéndole al demonio, espérate un momentito, estamos más o menos a la hora de la merienda, espérate hasta las 9, ayuno la merienda y vengo y te echo. O sea, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que Él mantenía una vida de comunión perseverante. Esto es muy importante para la Iglesia. Podemos tener 2 miércoles en donde nuestra oración levante este techo y haga que las oraciones lleguen al cielo, pero si al tercer miércoles aquí aparecemos 4 o 5... Vale, y además de lo que hemos dicho, estamos entendiendo que esta comunión busca ser una comunión plena. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor añade otra disciplina espiritual a la oración. Es decir, esta comunión que tú y yo queremos tener se tiene que servir de todos los mecanismos que nos ayuden a tener esa comunión. O sea, yo no puedo decir oro y ya está. Yo estoy ahí aprendiendo de que mi oración yo le tengo que añadir otras disciplinas espirituales de tal manera que yo estoy avanzando hacia una comunión plena. Esa comunión plena es la que va a hacer avanzar el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces ya estamos entendiendo que la comunión es más que la oración. Digan conmigo, la comunión es más que la oración. Ya hemos visto algunas características de la comunión, pero ahora vamos a ver el porqué. Porque la comunión es más que la oración, por eso Jesús no solo habló de oración, habló además de ayuno. Es decir, a la oración le añadió otra disciplina espiritual, en este caso el ayuno. Disciplina espiritual que vemos que tiene que ver con el avance del reino, puesto que ahí vemos que un demonio se va, pero vemos en Mateo capítulo 4, cuando Jesús está siendo tentado por el diablo, cómo a su tiempo de oración y con la palabra está uniendo el ayuno, y ciertamente en Mateo 4, versículo 11, dice el diablo lo dejó. Entonces estamos viendo que cuando avanzamos hacia la comunión plena, no solo con oración, sino añadimos otras disciplinas espirituales, en este momento estamos viendo el ayuno, esa comunión tiene poder espiritual. Lo mismo, nuestras oraciones no están teniendo poder porque las tenemos aisladas. La oración y nada más. Y hoy yo quiero enseñar a esta iglesia que si queremos tener poder, necesitamos avanzar hacia una comunión plena. A la oración hay que añadirle algo. Ahora por lo pronto ya estamos viendo el ayuno. Pero veamos algunas disciplinas espirituales más que se relacionan con la oración y con el ejercicio de la verdadera autoridad y que nos van a ayudar a la comunión con el Señor. ¿Está bien? Ya hemos visto el ayuno, pero hay otras disciplinas que tenemos que ir acoplando a nuestro tiempo de oración para que realmente lo que tengamos sea comunión con Dios. Y teniendo esa comunión, hagamos avanzar el reino. Yo quiero hacer avanzar el reino. Evidentemente un creyente puede decir, mira, pastor, no me interesa avanzar el reino, con ser salvo tengo bastante, ¿de acuerdo? Pero entonces tienes que entender que tu vida no va a ser completamente satisfactoria. Y por cierto, si estás sirviendo y solo quieres quedarte en la oración, tendrías que hablar inmediatamente conmigo y dejar tu puesto de servicio, porque todo el que está sirviendo es porque entiende que quiere hacer avanzar el reino. Por lo tanto, entra de lleno
en esta enseñanza que yo estoy dando. ¿Me explico? O sea, yo no te descalifico, te descalificas tú mismo. Entonces, vamos allá, vamos a ver algunas otras disciplinas más. Por ejemplo, a la oración podemos incluirle la acción de gracias, como dice Filipenses 4:6. ¿Por qué la acción de gracias es una disciplina que hay que añadir a la oración? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando en nuestra oración estamos añadiendo acción de gracias, dice que nuestra oración está teniendo llegada a su objetivo. Porque luego está diciendo que como mínimo viene la paz de Dios, que es el shalom de Dios, el control de Dios, las bendiciones de Dios en respuesta a esa oración. Pero Filipenses 4:6 nos dice que a nuestros ruegos y peticiones le añadamos acción de gracias. No te olvides nunca de dar gracias en tu tiempo de oración. Porque si te disciplinas a hacerlo, estarás avanzando tu oración del nivel de la oración al nivel de la comunión con Dios. ¿Y por qué tiene que dar gracias? ¡Wow! Yo creo que te faltarían vidas. Pero como no es una disciplina, por eso muchas veces nos atascamos en ¿por qué doy gracias? Pues cuando te vas disciplinando, vas creando esa rutina, en el buen sentido de la palabra rutina, esa buena costumbre, esa disciplina, y estás avanzando hacia la comunión con Dios. Veamos otra disciplina que podemos añadir a la oración y que tiene que ver con hacer avanzar el reino, porque yo voy a hablar aquí de disciplinas que tienen que ver con hacer avanzar el reino. Hay otras, y usted la puede encontrar en la palabra, pero yo les quiero compartir esta. Una es la acción, el ayuno, como vimos, otra es la acción de gracia, otra es la disciplina del perdón, en sus dos vertientes, pedir perdón y perdonar. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, cuando en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de ayuno, nuestro tiempo de acción de gracia, estamos añadiendo la disciplina de pedir perdón y perdonar, miren lo que ocurre. Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis, orando, usando esa disciplina, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, cuando estéis usando la disciplina de la oración para mover montes, es decir, para hacer avanzar el reino, unid también esta otra disciplina. Dice, perdonad. ¡Wow! Es muy probable que muchas de nuestras oraciones no estén llegando al cielo y no estén teniendo efecto aquí en la tierra porque ni estamos pidiendo perdón por nuestros pecados ni estamos perdonando al que pecó con nosotros. Entonces, otra disciplina imprescindible para mover montañas, es decir, para hacer avanzar el reino, es la práctica del perdón. Así que ya hemos visto que vamos avanzando hacia la comunión plena, hemos empezado con oración, hemos añadido el ayuno, hemos añadido la acción de gracia y ahora estamos añadiendo la disciplina del perdón. Veamos alguna más, porque ahí pues creo que no sé si tengo 3 más. Otra disciplina, el servicio no egoísta ni vanaglorioso, sino hecho para el reino de Dios. Cuando yo a esa oración, a ese ayuno, a esa acción de gracia, a ese perdón, le añado ya un servicio que para nada es para levantarme a mí, sino para dar la gloria al Señor, eso está teniendo poder en el reino para hacerlo avanzar. Y eso se encuentra, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 38. Porque dice ahí que le dijeron los discípulos a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Qué hacía ese? Pero no nos quiere seguir. Y se lo hemos prohibido porque no nos seguía. Y le dice Jesús, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, que cuando yo estoy haciendo una determinada obra para el Señor y no es para mí, cuando no es para mí, entonces yo no estoy desparramando, estoy recogiendo, los demonios me van a hacer caso, se van a ir. Ese hombre, aunque no iba con Jesús, ¿para quién estaba edificando?
para el reino de Jesucristo. Por lo tanto, los demonios obedecían. Cuando tú echas demonios para que se sepa lo bien que tú echas demonios, déjame decirte, hermano, no se va a ir ni uno. Vamos a dar un pasito más. Cuando tú a alguien le hablas para que esa persona diga lo bien que me ha hablado, esa palabra no va a cumplir con el propósito para el cual Dios la ha enviado por medio de ti. Porque no estás recogiendo para Jesús, estás recogiendo para ti. Así que añadamos a esa disciplina de comunión plena que va avanzando el que nuestro servicio siempre sea para que el reino avance y Dios se lleve la gloria. Los demonios van a salir. Vamos a un par de ellas más que son muy interesantes y que tienen que ver con la palabra. Añadamos a nuestra oración, ayuno, acción de gracias, perdón, servicio no vanaglorioso, añadamos la meditación en la palabra de Dios que nos revele su voluntad para que vivamos según esa voluntad. Cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, en esas porciones de la palabra de Dios, que te están diciendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y tú inmediatamente, en tu tiempo ya de comunión, que ya va haciendo más plena, tú esa palabra inmediatamente en tu corazón tomas la decisión de obedecerla, resulta que tú vas a poder avanzar el reino. Dice Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá. Así que tú podrás hacer avanzar el reino en contra de las huestes espirituales de maldad siempre y cuando tú a tu comunión le estés añadiendo la meditación en la palabra que te está diciendo lo que Dios quiere para ti y tú estás obedeciendo. Porque ahí no dice creed a Dios, ahí dice someteos. Entonces, cuando tú estás en tu tiempo de oración, de ayuno, tú estás dando gracias, tú estás perdonando y ahí comienzas a leer la palabra y la palabra de Dios comienza a revelarte un camino por el cual que Él quiere que tú andes. Si en ese momento tú tomas la decisión de andar por ese camino, en ese camino no va a haber demonio que aparezca y que no se tenga que ir. Porque tú estarás sometiéndote a Dios, le estarás resistiendo al enemigo y dice la palabra que el enemigo... Por lo tanto, añade a tu comunión la meditación en la palabra, implicando obediencia a esa palabra. Y termino. Añadamos a nuestra comunión la meditación en la palabra de Dios, pero en especial la meditación en la palabra que revela la identidad de Jesucristo. O sea, a mí me interesa meditar en palabras que me dicen quién es Jesucristo y qué obras hace Jesucristo, porque en el momento en que yo esa palabra la recibo de tal manera que se hace parte de mí, yo tengo el poder para atar y desatar. ¿Y dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 16, lo vamos a leer. Ven conmigo a Mateo capítulo 16 y versículo 16. Respondió Simón Pedro: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿En qué está meditando Pedro? En una enseñanza que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón acerca de la identidad de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cierto o no cierto? Está diciendo en quién es Él, ¿no? Bien, entonces Jesús comienza a hablarle y dice: por cuanto tú dices quién soy yo, yo digo quién eres tú. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Esto te lo ha revelado mi Padre Celestial. Yo te digo que a partir de ahora tú vas a ser Pedro. Y comienza a hacer avanzar el reino. O sea, en la medida en que tú meditas en quién es Jesús y tú lo guardas en tu corazón, tú estás siendo posicionado en una autoridad para hacer avanzar el reino. Mira lo que le dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. O sea, sobre esa expresión tuya y esa confianza y fe tuya, yo edifico. O sea, cada vez que tú crees quién es Jesús, pero además eso tú lo enseñas, estás ayudando a otros a plantearse su vida en Jesucristo. Estás edificando la iglesia. Pero mira lo que dice ahora, además. Y a ti
luego se lo dice a todos los discípulos, para que no entendamos que Pedro es el único que tiene las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Está diciéndole Pedro, en la medida en que tú creas quién yo soy y para ti esa palabra sea un fundamento para tu vida, tú vas a poder atar y desatar. Tú vas a poder hacer avanzar mi reino. Claro, si no conoces a Jesús, porque no te has dedicado a meditar en las Escrituras y que esas Escrituras se siembren en tu corazón de quién es Él, cuál es su identidad, evidentemente tú no tienes poder para atar y desatar absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta tarde? Estamos viendo cómo una iglesia y un creyente que quieren hacer avanzar el reino tienen que llevar su oración, su vida de oración, al nivel de la comunión. Es decir, a su oración le tienen que añadir otras disciplinas espirituales que van a hacer de él tener una comunión plena. Estamos hablando de oración, de ayuno, de acción de gracias, del perdón, del servicio no vanaglorioso y de la meditación en la palabra de Dios, especialmente en la voluntad de Dios y en la identidad de Jesucristo. Esta comunión, y solo esta, por eso muchos quieren fe para servir al Señor y no la tienen. Por eso muchos quieren autoridad para servir al Señor y no la tienen. ¿Por qué? Porque solo esta comunión, como el Señor le enseñó a sus discípulos, es la que nos va a aportar la dotación de fe que va a ir creciendo y que nos va a ir haciendo caminar con propósito definido conforme a la misión de Dios y no conforme a los planes humanos. Él le dijo, porque tenéis poca fe. ¿De dónde viene la fe? De esa comunión hacia la plenitud que el Señor luego le enseñó. Oración, ayuno y yo luego os he enseñado otras disciplinas. ¿De dónde vendrá esa fe, esa dotación de fe para hacer avanzar el reino? En este caso echando fuera demonios. De esa comunión íntima. Esa comunión plena. ¿Cuántos quieren fe para hacer avanzar el reino? Hay que ir hacia la comunión plena. Hay que añadir un poquito algo más. Hay que añadir algo más a esa oración. Es muy importante lo que estoy enseñando. Hay que poner los 5 sentidos. Es lo que estoy enseñando. Yo sé lo que me ha dicho el Señor para esta tarde. La importancia que tenía la enseñanza de esta tarde. Entonces, centrémonos. Si queremos esa dotación de fe, esa fe que va creciendo para caminar en los propósitos de Dios conforme a su misión, entonces necesitamos llevar nuestro nivel de oración al nivel de la comunión. Esa fe es la que nos va a señalar objetivos que vienen de Dios y que, por cierto, van a ser alcanzables. ¿Cuánto quieren objetivos de Dios, planes de Dios, pero que además se puedan alcanzar yo? Bueno, el Señor dice en Mateo 13:32, un pasaje que tiene que ver con el que estamos leyendo, cuando ha crecido la semilla de mostaza, que es la más pequeña, dice que se hace árbol. Es decir, como la semilla de mostaza tiene la fe necesaria, alcanza objetivos, se convierte en árbol. Así que mi comunión plena me va a llevar a una fe que va a hacer posible que yo transite en la voluntad de Dios y alcance objetivos, o sea, objetivos alcanzables. Objetivos alcanzables, o por lo menos objetivos en los que yo transite y quizás lo que yo dejo atrás de legado, un legado de enseñanza, de unción, de obreros, lo alcancen, como Abraham. En definitiva, lo estoy alcanzando yo, porque es mi legado a quien yo he dado el testigo el que va a alcanzar esos objetivos. Para eso hace falta una dotación de fe que solo se alcanza cuando yo llevo mi oración al nivel de la comunión. Y para eso tengo que añadir a la oración otras disciplinas espirituales que me van a ayudar.
Esa comunión íntima es la que nos va a aportar la autoridad necesaria. Esto es muy importante para el equipo de evangelización, evidentemente para todos los que estáis en la obra y para todo creyente, pero especialmente los que tienen ese interés. Esta comunión íntima es la que nos va a aportar la autoridad necesaria para la evangelización y el servicio eficaz a Dios, de tal manera que el reino de Dios avance sobre el pecado y las obras del diablo sin que prevalezca otro poder. No podemos salir a la calle a evangelizar, no podemos ponernos al frente de una obra si nuestra comunión no está avanzando hacia la plenitud. Porque evidentemente hay demonios, hay voluntades humanas que no quieren que la obra avance. Y solo esa dotación de autoridad por medio de la comunión plena es la que nos hace prevalecer por encima de otro poder. ¿Qué poder prevaleció aquel día en aquel asunto? ¿El del demonio sobre el niño o el de Jesús sobre el demonio? ¿Qué poder va a prevalecer cuando tú estés emprendiendo esa obra de evangelismo o de enseñanza o de apertura de obra si tú estás en comunión plena? ¿Tu poder en el nombre de Jesús o el poder humano o diabólico que quiere frenar esa obra? ¿Qué poder va a prevalecer? Dilo. El tuyo en el nombre de Jesús. Tiene que ser así. Si no, la obra no avanzaría. Pero los 5 sentidos, el del tacto también, prestando atención. Ahora bien, pastor, ¿cómo yo puedo identificar si mi comunión íntima está haciendo la obra del Señor en mí, llevándome a esa comunión cada vez más plena? Porque el resultado de tu comunión por medio de ti, es decir, el fruto que dé esa comunión, se tiene que ver porque algo de la iglesia tú estás edificando. Si nunca tu comunión íntima con el Señor da lugar a que algo en el reino de Dios sea edificado, algo está fallando en tu comunión plena. Separados de mí, pero unidos a Él, llevaréis fruto, y luego dice, y más fruto, y termina diciendo, mucho fruto. De tal manera entonces que, si esa comunión que yo tengo con Jesús, al cual estoy unido, no termina edificando algún área del reino de Dios, es que lo mismo no estoy tan unido como yo creo. Impresionante, ¿no? Iglesia, ¿qué vengo yo a enseñar hoy? Como vengo predicando ya de hace un tiempo, creo que estamos a punto de entrar a una abundancia que no hemos vivido nunca. Lo compartí este domingo. Bueno, hoy estoy enseñando que si vamos a ejercer autoridad con fe, necesitamos llevar nuestra vida de oración a un nivel más alto, al nivel de la comunión. Añadamos disciplinas espirituales a nuestra oración. Amén. Ahora te toca a ti decidir qué quieres hacer con esta enseñanza. Yo en el momento en que me la dio Dios, ya empecé a tomar decisiones de disciplinas espirituales que tenía un poquito olvidadas. Hay más, hay más disciplinas. Usted las puede encontrar. Yo quería compartirte estas. Para mí son muy interesantes las que te he compartido. Tienen una base bíblica de ejercer autoridad muy potente. El que quiera, pues me pide el estudio y así va a tener todos los versículos bíblicos. Así que vamos en esta tarde a orar. Y luego vamos a adorar. Y ya te puedes ir a casa entonces con esta palabra y meditarla para tomar decisiones. Y sea que ya estás sirviendo al Señor, o sea que necesitas ponerte a servir al Señor, tienes una base para que tu servicio sea con fe y con autoridad para hacer avanzar el reino. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, siémbrala en nuestro corazón de tal manera que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada y sembrada. Señor, tú nos enseñaste de que la palabra que es sembrada no junto al camino, no entre pedregales y no entre espinos, sino en buena tierra, en buenos corazones, llevaría fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que por la fe que se ha recibido
con la que se ha recibido esta palabra. Por el corazón abierto y dispuesto con el que se ha recibido esta palabra. Esta palabra lleve fruto en esta congregación a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, que esta enseñanza nos lleve a tomar decisiones para hacer avanzar tu reino. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo,